¿Cómo están todos? Buenas noches. Entonces vamos a ver esto de lo que vendría a ser el Renacimiento, ¿vale? El Renacimiento eh, español, ¿ya? El Renacimiento español. Muy bien. A ver, primero, vayamos por partes. Ya, vayamos con una línea del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera corriente de la historia de la literatura? ¿Recuerdas? La primera corriente que hemos estudiado, ¿cuál ha sido? En la Edad Antigua apareció... ¿Qué corriente es la que aparece? Muy bien, en la Edad Antigua apareció lo que fue el famoso clasicismo, ¿cierto? El clasicismo de la Ilíada de Edipo Rey, ¿ya? Muy bien. Luego, en la Edad Media vimos lo que fue el medievalismo, ¿sí? El medievalismo con los... ¿Te acuerdas? Aquí la especie que predominó, ¿cómo se llamó? Epopeya, muy bien. En la Edad Media la epopeya fue reemplazada ¿por qué? ¿Qué reemplazó? O mejor dicho, muy bien, el cantar de gesta. ¿Listo? El cantar de gesta fue la especie narrativa la cual reemplazó pues a la epopeya. Muy bien, la edad moderna. ¿Cuál es la primera corriente de la edad moderna? A ver, la primera corriente de la edad moderna. El renacentismo, muy bien, el renacimiento. ¿Ya? El renacimiento viene a ser la primera corriente de la edad moderna. Ya, tú sabes que la edad moderna pues ya se inicia, ¿no? 1492 hacia adelante. Muy bien, el renacimiento, luego aparece el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. ¿Ya? El renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. Excelente. ¿Dónde, en qué país nace el renacimiento italiano? ¿En qué país nace el renacimiento italiano? En Italia. Muy bien, me parece que saben, ¿no? Están tirando, ¿ah? Eso es bueno, Biomecas uno, ¿no? Se nota, se nota. Muy bien, escucha, el Renacimiento nace en Italia. Qué podera, de grande quiero ser como tú. Muy bien, escúchame aquí. En el medievalismo nosotros habíamos referido que todo estaba apegado hacia la religión. Es decir, si todo está en relación a la religión, ¿cuál es la ideología del medievalismo? Perdón, es teocentrista. ¿Sí? Teocentrista. ¿Qué quería decir teo? Ah, religión. El medievalismo es teocentrista. Ah, muy bien. Pues en el Renacimiento, esta idea o esta perspectiva se va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser Dios el centro de todo, sino va a ser ¿quién? El hombre. Muy bien. Luego pasamos a lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El barroco, o también llamado, ¿con qué otro nombre se le conoció al barroco? A ver, Nachela, que responda de manera correcta. ¿Con qué otro nombre se le conoció? Ah, muy bien, Anthony. Solito Anthony está ganando sus chelas. Son el siglo de oro, ¿no? Neoclasicismo francés, romanticismo alemán, realismo francés también, ¿sí? Ya, muy bien. Lo bueno es que te has ubicado. Lo bueno es que te has ubicado. Ahora, pasamos aquí al Renacimiento literario, ¿sí? El Renacimiento, recuerda que fue un movimiento artístico, ¿ya? El Renacimiento fue un movimiento artístico. ¿Por qué yo digo artístico? Este movimiento se basó, bueno, influyó en la pintura, en la música, en la escultura, en el arte en general, especialmente en la literatura. Por eso yo le digo el renacimiento literario, porque si yo quiero puedo hablar del renacimiento en la pintura o puedo hablar del renacimiento, la música renacentista. Lo quiero hacer, pero no. A mí me interesa el renacimiento literario. Ya, préstame mucha atención. ¿En qué país mencionamos que nació el renacimiento? ¿En dónde nació el renacimiento? En Italia. Muy bien, en Italia. Pero, profe, creo que vamos a hablar del Renacimiento español. Sí, tienes razón. Pero primero entiende cuál es la noción del Renacimiento. Habíamos dicho que aquí el centro de todo, ¿quién va a ser? El hombre. Espérate, espérate. Estamos en un horario de protección al menor, así que no vaya a ser de que te emociones. Ahí está, ahora sí, ¿no? Parece William Luna después de que Perú clasificó a Rusia 2018 y hizo su show, su reto, cumplió su reto. Entonces, mejor lo tapamos, no vaya a ser que por ahí te emociones. Muy bien.
El Renacimiento, ese Renacimiento que nace allá en Italia, ¿listo? ¿Qué quiere decir pues renacimiento? Renacer. Volver a que el hombre renazca en los valores, por ejemplo, ¿vale? En el sentido moral. ¿Cómo es esto? O sea, buscó pues esa ideología del clasicismo, ¿no? Esos valores, esa moral del hombre del clasicismo, y pudo y quiso pues renacer a través de varios aspectos. Uno de ellos, la literatura. Muy bien, entonces, si yo digo que el medievalismo fue teocentrista porque se basó en la religión, ¿cómo sería el renacimiento si yo te digo pues que se basó en el hombre? ¿Humanista? Sí, muy bien, también sería humanista, pero tiene otra palabrita. El renacimiento fue muy bien, antropocentrista. ¿Cómo fue el Renacimiento? Antropocentrista. Excelente. El nombre de Renacimiento hace referencia al redescubrimiento de la filosofía greco-romana, Grecia y Roma. ¿Te acuerdas del clasicismo? ¿Cuántas partes tenía el clasicismo o cuántas etapas tuvo el clasicismo? Muy bien. Oye, ¿y cuántas le pertenecían a Grecia? Así es, ¿no? Claro, muy bien, tres griegas. La primera que era la jónica o arcaica, la ático-clásica y la helenística o alejandrina, perdón. Porque la última le pertenecía a quién? A Roma, la etapa latina, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, eso justamente, esa cultura o ese ideal se quiso aquí. Es por eso que se llamó renacimiento, que quiso renacer los valores del hombre. ¿Sí? Muy bien, ya sabes lo que es el renacimiento. Sí, genial, no hay ninguna duda. Ahora, terminamos el renacimiento. Profesor, y háblame un poquito del renacimiento, un poquitito. ¿Quiénes fueron esos representantes del renacimiento? Ahí tienes pues a Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y al gran Dante Alighieri, ¿no? Con su obra La Divina Comedia. Si te quieres ir a Inglaterra, encuentras pues a William Shakespeare, ¿no? Con Otelo, Hamlet, Macbeth, el Rey Lear, entre otras, Romeo y Julieta, ¿no? Que es su obra más sonada, más conocida, ¿no? Ellos son representantes del Renacimiento, ¿ya? Muy bien. Listo, mataste el Renacimiento. Después del Renacimiento, ¿cuál es la corriente que aparece en la literatura, en la segunda parte de la Edad Moderna? Es decir, la segunda corriente, muy bien, el Barroco. Oye, pero el Barroco tuvo otro nombre. En literatura usas otro nombre para referirte al Barroco, en literatura, en el ámbito literario. Claro, muy bien. El Barroco o siglo de oro español. Mira, si el Renacimiento era humanista el hombre, el Barroco va a ser elegancia. ¿Cómo va a ser el Barroco, profesor? Elegancia, finura, hermosura. ¿Ya? Eso es lo que viene a ser, eso es lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El Barroco. Ahora conozcamos pues al Barroco. ¿Qué fue el Barroco? ¿Por qué le llamaron un siglo? ¿Por qué le llamaron el siglo de oro español? Mira, profesor, ese es mi cerro. Este es Apipa, sí, muy bien. Aquí en la punta de tu cerro, ahí en Apipa, está España. España, en un momento, fue la envidia de Francia, la envidia de Alemania, la envidia de Italia, la envidia de Inglaterra. ¿Quién más se apareció? A ver, ¿quién más tenía literatura en ese momento? Suiza, tenía Grecia, ¿qué otros países más? Austria había ya aparecido, Portugal aparece, creo que también Portugal ya estaba ahí. Portugal, muy bien. ¿Qué otro país había? Bueno, no me acuerdo. Ya. España por un momento fue potencia mundial, pero en el ámbito artístico. Holanda no existía en ese entonces. Países nórdicos creo que lo llamaron, ¿no? Eh, España en un momento estuvo en lo más alto de todo, pero tú sabes, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? En el neoclasicismo España perdería pues ese brillo, perdería esa luz. O sea, Italia, Alemania, los grandes países europeos envidiaron a España, porque España fue por más de un siglo una potencia en el ámbito artístico. O sea, el siglo de oro fue un periodo de florecimiento para el arte y la literatura española. Novelistas, poetas, dramaturgos, ensayistas, pintores, etcétera, se dieron a conocer en este tiempo. Pero, profesor, ¿después qué pasa con España? España cae, pues. España cae, lamentablemente España va a tener un declive. No, profe, eso es falso. ¿Por qué? Porque
A ver, por ejemplo, acá, en el romanticismo, aparece Becker, profesor. ¿Cómo me dice pues que cae? En el neoclasicismo aparece Leandro Fernández de Moratín. En el realismo aparece José Zorrilla, profesor. Entonces, ¿por qué me dice usted que muere España? No, es que España ya no va a ser la del siglo de oro. Claro que hubieron representantes españoles de cada corriente, pero ¿qué pesó más? Por ejemplo, en el neoclasicismo, mira, ¿qué pesó más? ¿Un Molière o un Leandro Fernández de Moratín? Obviamente un Molière. En el romanticismo, ¿qué pesó más? ¿Un Becker o un Johann van Goethe? Obviamente un Goethe, porque él es el que inicia el romanticismo. Un Víctor Hugo, un Alejandro Dumas. ¿Qué pesó más? ¿Un José Zorrilla o un Gustavo Flaubert? Un Gustavo Flaubert, porque es el padre del realismo. España tuvo representantes de las otras corrientes, sí, pero nunca más volvió a brillar como lo había hecho acá, en el barroco. Ah, claro, claro. Leandro Fernández de Moratín, pues con su obra de El sí de las niñas, ¿no? Pero más pesó Molière con El Avaro, ¿no? Con Harpagón. Harpagón que termina que le quería quitar la hija, perdón, que le quería quitar la esposa a su hijo, ¿no? Todo por ser un avaro, un desgraciado. Todo un firu ese Harpagón. ¿Te has dado cuenta? Entonces, España perdió ese brillo. Pero España, Tú sabes que un siglo dura 100 años, ¿cierto? Pero el siglo de oro no duró 100 años. ¿Cuántos años duró, pues, este periodo español? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años duró? No fue un siglo. Muy bien. 3 años en Mendel, 2 años en la competencia, ya te tenías que haber aprendido, ¿sí o no? 189 años, ¿ah? No, pues profe, estás enfermo, sí. O sea, el siglo de oro inicia en 1492, cuando Antonio de Nebrija publica su gramática. Sí, 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 con la publicación de Antonio de Nebrija se da inicio a lo que es el siglo de oro. Antonio de Nebrija publica su libro, La Gramática. ¿Sí? ¿En qué año? En 1492, hasta el año 1681, año en el que muere uno de los grandes dramaturgos que había dado el siglo de oro, uno de los grandes dramaturgos que dio España, uno de los grandes dramaturgos de la época moderna. ¿Quién? Pedro Calderón de la Barca, uno de los últimos dramaturgos que destacó en el ámbito literario. Porque de ahí ya los dramaturgos tuvieron declive, ¿no? ¿Qué pesó más, Calderón o Fernández de Moratín? Obviamente Calderón. O sea, tuvieron un peso importante porque estos escritores hablaron de todo, refinaron a través de los valores y todo. Muy bien. Entonces, el barroco o siglo de oro de España fue un periodo histórico de fortaleza política, ¿no? El cual dio a conocer a representantes tanto en el arte como en la literatura española. Muy bien. ¿Y qué hizo el siglo de oro? Le brindó a España, ¿qué cosa? Reconocimiento y admiración internacional. Fueron 189 años en los que España fue una potencia mundial. Profe, ¿por qué le ponen pues siglo de oro? Es que hermano, que le pongan siglo y medio de oro español, casi un siglo de oro español, suena feo, ¿no? Entonces le pusieron por eso siglo de oro. Muy bien, y es así como nosotros lo hemos conocido. Nada más, hermano, nada más. ¿En qué año comienza el siglo de oro? 1492. ¿En qué año finaliza el siglo de 1681? Que nada más, profe, nada más, hermano. Nada más, ¿ves? Easy, easy. Por poco más y la clase se llama Melissa. Pero bueno, muy bien. Listo. Oye, hasta aquí está todo bien, todo claro. ¿Vives, no vives, respiras, no respiras? ¿Tienes alguna duda, pregunta? ¿Alguna queja? Habla ahora, calla para siempre. Todo claro, profe. Sí, los demás, ¿cómo están? ¿Estás vivo? ¿Estás botando espuma por la boca? ¿Te ha dado distemper a la cabeza? ¿Te ha dado hepatitis crónica a la pierna y por eso no puedes comer? ¿Sí? ¿Estás bien? Ya, muy bien. Ya que no está la San Martín en primera división, ahora vamos a apoyar al Alfonso Ugarte de tu tierra de Puno, ¿ya? Oye, somos Alfonso Ugarte ahora. El barroco o siglo de oro, nada, dice, para el precio, ¿sí o no? Para lo que pagas de pensión, para lo que pagas de pensión, ¿sí o no? Ya, pero hermano, es así como Y pagas, eso así que es. me han subido, ¿eh?
eso más todavía, Dios mío. El siglo de oro, ya, se dividió, o sea, el siglo de oro se divide así. Mira, ¿cuál era la anterior corriente de el siglo? ¿Con qué otro nombre conocías al siglo de oro? ¿Con qué otro Barroco. nombre? Barroco, Barroco. muy bien. ¿Cuál era la corriente anterior al barroco? Ahora pe. Neta pe. Muy bien, Renacimiento. Te pregunto, ¿el Renacimiento, ese Renacimiento de Italia, habrá tenido influencia aquí en el siglo de oro? ¿Habrá dejado sus huevitos como si fuese una mosca, como si fuese un insecto aquí en el siglo de oro, el Renacimiento? ¿Habrá dejado huella? Claro que sí, muy bien, pero no entiendo. ¿Vivimos un Renacimiento italiano en el siglo de oro? ¿O qué tipo de Renacimiento se vivió? Así es, muy bien. Se vivió un qué? Un renacimiento español. ¡Ah! ¡Ah, caray, profe! ¿Se vivió qué? ¿Renacimiento español? Sí, muy bien. Y también se va a vivir un qué? Un barroco 100% español. Muy bien. Oye, ¿cuál era el ideal del Renacimiento? ¿El Renacimiento se basó en quién? ¿En qué o en quién? En el hombre, muy bien. O sea, vamos a mantener la esencia humanista. Muy bien, del hombre, ¿sí? Porque el hombre supuestamente es la base de todo. Mientras que el barroco lo que hizo es que el barroco le dio qué cosa, finura, elegancia, ¿ya? Aunque esto parece un pescado, no es un pescado, es una corbatita, Michi. Con razón, pe. Vas a disculpar, es que en el circo no nos han enseñado arte, no nos han enseñado a dibujar. No parece una corbata, Michi, no, es un caramelo ya, es un caramelo ya. Hablamos de caramelo, hablamos de belleza, pero ya, a nada, ¿sí o no? Ya, muy bien. Barroco y Renacimiento, ¿ya? ¿Quiénes son los representantes, pues, del Renacimiento español y quiénes son los representantes del Barroco? Mira, te digo, el siglo de oro se dividió de la siguiente manera. Va a recibir influencia, a ver, acá, para que no estés botando espuma. El Barroco tuvo influencia del Renacimiento, sí, pero va a tener su renacimiento propio, pues. Allá un renacimiento español y un barroco 100% español. ¿Quiénes fueron representantes del renacimiento español? Tienes pues al primo del Inca Garcilaso, al primo, digo, al tío, quien es el poeta Garcilaso de la Vega. Tienes a Juan Boscán, Gutiérrez de Cetrina, entre otros. Ellos son renacentistas, españoles, claro está. Muy bien. En el barroco 100% español aparece, mira estos nombres, ¿ah? Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien, mira, tienes ¿te acuerdas del Epilidra? ¿Sí? En el género épico narrativo, Miguel de Cervantes, ¿no? Épico narrativo yo le voy a poner acá. En el lírico, Epilidra, ¿no? Luis de Góngora y Argote, Quevedo. En el género dramático, ahí tienes el teatro español también tuvo un tridente. De eso vamos a hablar el día de mañana, el teatro español, ¿ya? Muy bien, pero ahí aparece quién, mira, Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, y aquí me faltaría mencionar al gran Tirso de Molina. Esos fueron los tres dramaturgos sobresalientes del siglo de oro español. ¿Ya? Muy bien, listo. Oye, estos fueron los representantes de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El Renacimiento español y el Barroco. A nosotros, el día de hoy, ¿qué nos interesa? El Renacimiento español. Muy bien, pero acá yo quiero que entiendas algo. ¿A qué corriente española, ¿no? del siglo de oro pertenece Miguel de Cervantes Saavedra, de quien el día de hoy vamos a hablar? ¿A qué corriente le pertenece Saavedra? Tienes dos corrientes ahí del siglo de oro. ¿A qué corriente pertenece Cervantes? Muy bien, al barroco. Excelente, al barroco. Pero escúchame muy bien. Su obra El Quijote, te habla pues sobre un caballero, bueno, un campesino, Alonso Quijano, el cual pues tras haber leído tantas novelas de caballería, se vuelve loco y él piensa que es un caballero. Y como un caballero sale pues en busca, ¿no? Sale a buscar, ¿qué cosa?
sale a buscar pues sus aventuras, sus tierras, sus conquistas. Muy bien, y te pregunto, sabiendo que la obra El Quijote de la Mancha gira en torno a la locura del Quijote, o sea, al idealismo del hombre, ¿ya? ¿A qué corriente pertenecería El Quijote de la Mancha? Muy bien. El Quijote de la Mancha pertenece al Renacimiento español. Pero ¿cómo puede ser eso posible, profesor, si su autor es de otra corriente, es otro contexto? Es que ¿se puede esto? Claro que sí. ¿Recuerdas a Vallejo? Vallejo era máximo referente de la vanguardia, pero Vallejo, su primera obra, Los Heraldos Negros, es modernista. Igual con el Pene. El Pene era vanguardista, ¿no? Pablo Neruda, pero sus dos primeros poemarios son modernistas. Alberto Hidalgo, vanguardista, pero su primera obra es modernista, ¿no? Entonces, eso sí ocurre con los escritores. Sucede que un escritor pertenezca a un contexto distinto que su obra, ¿ya? Muy bien, listo. Listo, 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 listo. Un ratito, por favor. Y eso sería pues todo entonces referido al Renacimiento español, al Barroco, al Siglo de Oro. Muy bien, hablemos de Miguel de Cervantes. ¿Está todo bien hasta aquí, cierto? ¿O te confundí en algo? Está todo bien hasta aquí, Todo claro. ¿verdad? Ya, muy bien. Hablemos de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El autor pues del Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes es uno de los escritores considerado pues por la crítica, ¿no? Como uno de los escritores más importantes de lo que viene a ser la literatura española, la literatura universal. Él es considerado uno de los precursores de la novela moderna, ¿ya? De la novela, es que en su obra existen más de cuatro narradores y uno de esos narradores es un narrador imaginario, no existe, hermano. Y acá pues se aplica lo que son las técnicas narrativas, mira, como por ejemplo el in media res, se aplica también el flashback, el flash forward. O sea, esta novela pues eso, y te estoy hablando de una novela que por primera vez fue publicada en el año de 1605. Por primera vez fue publicada en el año de 1605. O sea, hace aproximadamente, ¿qué año estamos? 2021, ¿no? O sea, ¿hace cuánto? 410, 15, 416 años se publicó El Quijote de la Mancha. Hace 416 esta obra se publica y todavía hasta el día de hoy sigue pues generando el alabo de toda la crítica literaria. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias. Miguel de Cervantes, como te digo, nace pues en España, en Alcalá de Henares. Miguel de Cervantes nació en septiembre, considerado pues como el famoso, el príncipe de los ingenios. También lo llamaron el Manco de Lepanto. ¿Por qué lo llamaron el Manco de Lepanto, profesor? Es que él, como dice su nombre, perdió, ¿no? Al igual que el poeta ciego. ¿Quién era el poeta ciego? ¿Poeta ciego quién era? Claro, Homero, muy bien. O parece que sabes, ¿ah? Parece que sabes. Así como Homero era ciego, Cervantes era manco, ¿ve? Era manco, es que perdió su mano en la batalla de Lepanto. Nacido el 23 de septiembre. Bueno, los datos no son tan exactos con Cervantes, ¿ah? Ni es más, este es el rostro que todos conocen de Cervantes, ¿cierto? Pero es un simple dibujo, tal vez no le pertenezca a él, ¿no? ¿Cómo se llama?
este pata se llamaba Juan de Jauregui, es un pintor el cual atribuye pues esta imagen, ¿no? Al verdadero rostro de Cervantes, pero algunos dicen que no fue así. O sea, no hay no hay datos exactos de quién fue Miguel de Cervantes, ¿no? Nacido el 29 de septiembre en Alcalá de Henares. Miguel de Cervantes, ¿a qué corriente literaria pertenecía? ¿A qué corriente literaria pertenecía Miguel de Cervantes? Muy bien, al barroco, excelente. Al barroco español, lo vamos a poner acá. Al barroco español. Él fue hijo, pues, de Rodrigo de Cervantes y de la señora Leonor de Cortinas. ¿No? Su padre era un farmacéutico, pertenecía a una familia noble de allá de España, la cual lamentablemente esta familia pues se vino a la ruina, ¿no? Por eso que Cervantes aprendió a vivir como un gentil hombre, o sea, casi sin dinero, humilde. Probablemente pudo haber estudiado pues en la ciudad de donde, de Valladolid, ¿no? En el colegio de los jesuitas. Luego regresaría a su ciudad natal, Alcalá de Henares, ¿no? Son ciudades, como es como que yo te diga, ¿no? Te vas a estudiar a Camaná, regresas a Arequipa, luego te vas a Lima, ¿no? Después de haber estado en Valladolid, haber seguido lo que para ti fue tu primaria, tu secundaria, él regresa a Alcalá de Henares y los estudios superiores los realiza pues ¿en dónde? En Salamanca. Muy bien, en Salamanca. No conocemos fechas exactas, excepto pues entre el año 68, 69, cuando él era estudiante de la Escuela Municipal de Madrid. Él abandona la escuela, ¿por qué? Porque por el servicio militar. En el año 69 tiene que viajar a Italia. ¿Para qué viaja a Italia? Para unirse a la batalla naval, pues, ¿de qué? De Lepanto. ¿Cuándo se dio la batalla de Lepanto, profesor? El 7 de octubre de 1500, no, 7 de octubre. Uy, ya me olvidé, hermano. Claro, el 7 de octubre de 1571 se va a dar la famosa batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto, precisamente, pues, ¿no? Cuando él eh, está peleando y todo eso, en la batalla de Lepanto él pierde, ¿no? Pierde su mano. De ahí el término, pues, ¿no? Es que él se pone al servicio, pues, de unos generales. Lo habían dejado, pues, era como una especie de soldado, ¿ya? Aquí en esta batalla pierde el brazo izquierdo, a causa de 3 cañonazos. O sea, su brazo estaba como que ardiendo, estaba muy caliente, y le bajaron el brazo. Por eso la gente pues lo llamó así, ¿no? El manco de Lepanto, así fue conocido. Muy bien. En 1575, ¿ya? Perdón, esto de acá es primero, ¿ya? Esto de acá es primero. En 1575, Miguel de Cervantes junto con su hermano Rodrigo fueron detenidos ahí en el puerto de Argel, ¿ya? En el puerto de Argel. ¿Por quién? Por unos piratas. Fueron secuestrados por unos piratas. ¿Sabes cuánto tiempo fueron secuestrados? Aproximadamente 5 años. 5 años, imagínate, hermano, ¿eh? 5 años que fueron secuestrados. En 1580 recién lo devuelven, ¿no? Sus padres, pues, habían llegado con unas 300 coronas aproximadamente para que puedan soltarlos. Lo sueltan, pero lo vuelven a detener a Miguel. 300 coronas, como decir, pues, 300 monedas, ¿no? 300 pesos, algo así. No estoy hablando de la corona de la bebida, no las vas a guanear, ¿ah? ¿Qué sería, no? No creo, ¿ah? Muy bien. Su familia lo intentó salvar de nuevo, pues en 1580 regresó a Madrid. ¿Cuántos años tenía cuando él regresa a Madrid, profesor? Tenía pues 34 años, por lo que tiene que conseguir un trabajo, pues, trabajo estable, un trabajo bueno. Muy bien. Es ahí durante los 34 a 45, 50 años, donde empezó a escribir, pues, en más de 10 años, empezó a escribir como loco. Escribió Los Tratos de Argel, La Numancia, ¿no? En el año 1584 se casaría con Catalina Salazar de Palacios. ¿Cuántos años tenía Catalina, profe? Tenía 18 años. Era una niña.
¿no? A Cervantes también le gustaba el colágeno. Este sí, también un desgraciado firu de firu, o sea, la quería terminar de criar a la pobre Catalina. Con Catalina no tuvo hijos, ¿ya? Pero tuvo una hija fuera del matrimonio, Cervantes. Ya, tuvo una hija fuera, un firupe este desgraciado. ¿Ya? Cuando él regresa, tuvo una relación amorosa pues con una tal Ana Villafranca, la cual Ana Villafranca estaba casada con un Alonso Rodríguez, que era un tabernero. Entonces, de esta relación prohibida nace pues la hija de Cervantes. ¿Quién? Isabel Rodríguez y Villafranca. No, justamente el año en el que se casa Cervantes, en 1584, nace pues su hija, ¿no? En la Galatea, ¿no? Aparecería pues una novela la cual habla sobre su hija, pues. Ese mismo año, ese mismo año publicaría pues este libro, La Galatea, la cual es la primera obra del señor Cervantes. Oye, la Galatea tiene una composición del campo, una composición bucólica, es decir, los personajes son pastores, ¿ya? Y si los personajes son pastores, ¿qué tipo de novela sería La Galatea? ¿Sería una novela de caballería? ¿Sería una novela morisca? ¿Sería una novela bizantina? ¿O sería una novela, pues, este, una novela pícara o una novela pastoril? ¿De qué tipo de novela estamos hablando cuando nos referimos a la Galatea? Muy bien. La Galatea es la primera obra de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Okay? La Galatea es una novela, es la primera novela de Cervantes publicada en ese año, ¿no? 1584. La Galatea se divide en 6 partes. ¿Ya? La Galatea se divide en 6 partes. Y bueno, los hechos aquí, o lo que cuenta en la Galatea, se empezó a redactar pues cuando este desgraciado volvió de Argel. ¿Ya? La Galatea no tuvo tanto éxito. ¿Ya? No tuvo tanto éxito. Cervantes alcanzaría recién la fama, el éxito, debido a un suceso que ocurre en su vida personal, ¿no? Él ya cansado de todo lo que está ocurriendo, se va ¿a dónde? A trabajar pues a la ciudad de Sevilla, ¿ya? Se va a trabajar a lo que vendría a ser Toledo, Andalucía y ¿cómo se llama? Capital de España. Ya me olvidé. Capital de España. Madrid, gracias. Madrid, se va a Madrid, ¿ya? Porque él había conseguido trabajo como comisario real de abastos. ¿Ya? Comisario real de abastos. O sea, era una especie de persona que vigilaba, controlaba todas las haciendas, ¿no? Etcétera. Esto, o sea, el ir pues constantemente de un lugar a otro, estar visualizando todo, es influencia para Cervantes, para que él pueda escribir su mejor obra. ¿Cuál es la mejor obra de Cervantes? La mejor obra de Cervantes, ¿cuál sería? Así es, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o también llamado el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, escúchame muy bien, se publicó en 2 partes, en el año 1605, muy bien, y alcanzó, pues la primera parte alcanzó el éxito total. Uf, uf, uf. La primera parte tiene 2 viajes, ¿ya? 2 viajes. Hasta que en el año 1614, un tal Alonso Fernández de Avellaneda publicó la segunda parte del Quijote. Que profe, sí. Alonso Fernández de Avellaneda publica la segunda parte del Quijote. Pero, profe, ¿cómo puede ser el autor de la segunda parte si la primera parte lo escribió Cervantes? Sí, es que él se hizo llamar, pues, el autor, ¿no? De la primera parte del Quijote, porque no se conocía la identidad, pues, del propio Miguel. Entonces, ¿qué hace este desgraciado? A su obra le pone, pues, ¿no? La segunda parte del Quijote de la Mancha. Muy bien, oye, de esto se enteró el propio Cervantes. Llegó a oídos de él, se puso a escribir como loco. Y en 1615 publicaría la segunda parte del Quijote.
la cual contiene un viaje. Es decir, en total tiene el Quijote 3 viajes y 2 partes. ¿Ya? Muy bien, profe. ¿Qué pasó con la obra de Alonso? Esta obra de Alonso Fernández de Avellaneda fue llamado El Quijote Falso. Muy bien, El Quijote Falso. Listo. Miguel de Cervantes, pues, debido a su carrera, ¿no? Debido a todo su trabajo en sí, enferma, pues, ¿no? Una enfermedad que él aquejó, que él aquejaría sería, pues, la hidropesia. ¿No? Lamentablemente enferma de hidropesia el gran Miguel de Cervantes y muere el 22 de abril de 1616. Oye, dato curioso, ¿eh? Porque el día en el que muere Miguel de Cervantes, ¿ya? Al día siguiente, en Italia, 23 de abril de 1616, muere ¿quién? William Shakespeare. Ese mismo día, en España, ¿sabes quién también muere? El Inca Garcilaso de la Vega. O sea, estos tres desgraciados se pusieron de acuerdo para morir casi seguidos. En el 22 murió Cervantes. Al día siguiente se muere Shakespeare y se muere el gran Inca Garcilaso. ¿No? ¿Quién diría? ¿Quién lo diría? Imagínate. Muy bien. En honor pues a Miguel de Cervantes, el cada 23 de abril se celebra lo que viene a ser el Día del Idioma Castellano. Hablemos de sus obras. Su primera novela fue La Galatea. La segunda novela que publicaría, con la que alcanzaría el éxito, sería El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Novelas ejemplares. Es una serie de novelillas pastoriles. Profesor, ¿cuántas novelas están agrupadas en el libro de Miguel de Cervantes? Son 13 relatos. Ya, son 13 relatos, entre los cuales sobresale, pues, por ejemplo, las dos doncellas, eh, la gitanilla, ¿no? La fuerza de la sangre, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Estas obras van a tener una temática muy parecida o al tema principal del Quijote. ¿Por qué? El tema principal en el Quijote es esto de aquí. El idealismo, o sea, la locura de Alonso Quijano, el idealismo versus la realidad, ¿no? El idealismo versus el realismo, o el materialismo, como quieran llamarlo, que es lo mismo. Ya, las novelas ejemplares se dividen pues en dos partes, ¿no? Las novelas de ideal, ¿no? Las novelas de imaginación y las novelas reales, pues, ¿no? Muy bien. Aparecería pues los trabajos de Persiles de Sigismunda, el cerco de Numancia, los tratos de Argel, el rufián dichoso, estas tres últimas en el género dramático. Muy bien. En poesía aparece el viaje del Parnaso. ¿Ya? En poesía aparecería lo que es el viaje del Parnaso. Muy bien, eso sería todo lo referido a la obra de el gran Miguel de Cervantes. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí preguntas, dudas, incertidumbres que haya sobre Miguel de Cervantes. Ay, habla ahora calla para siempre, para contarte un poquito sobre el Quijote. Y ahí muere. ¿Sí? ¿Todo bien? Hermano, me preocupa, ¿está? ¿Todo bien por casa? Ya. Listo, te cuento rápido el Quijote, ¿ya? Muy bien, oye, todo comienza con este hombre, Alonso Quijano. ¿Me das un segundo? Acuérdate de esta novela. Amadís de Gaula fue uno de los libros más importantes de la época medieval. ¿Ya? Amadís de Gaula es uno de los libros más importantes de caballería de la época medieval. ¿Listo? ¿Quién es el autor de la Amadís de Gaula? ¿Quién es el autor de la Amadís de Gaula? ¿Recuerdas quiénes eran no me vas a decir juglar, ¿ah? Recuerda una característica del medievalismo. Al no conocer la autoría la identidad del autor, nosotros decimos que es una obra de carácter, muy bien, es una obra de carácter anónima, ¿ya? Y este desgraciado de Cervantes, había leído, pues, el Amadís de Gaula. No, ¿y por qué no?
¿Por qué no mezclarlo en su obra? Dice, ¿no? Alonso Quijano es nuestro caballero, pues, ¿no? Alonso Quijano es un hidalgo. Profe, es el Sugar Daddy. Sí, no es Sagasti, ¿ah? Tranquilo que no, no es Sagasti. Parece Sagasti, pero no es Sagasti. Aunque sí, ¿no? Parece Sagasti de joven, ¿no? Alonso Quijano, después de haber leído tanta novela de caballería, y uno de los libros de los que se influenció fue El Amadís de Gaula, oye, se vuelve loco. Sí, 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 este desgraciado se vuelve loco. ¿Y qué es lo que hace? Decide, ¿ya? Convertirse en un caballero. Pero para ser un caballero, él necesitaba de qué? Él necesitaba de un corcel. Va hacia un establo y saca pues un burrito. Un, un burrito de todos, pues, ¿no? Al cual le va a poner el nombre de Rocinante, ¿ya? Al cual le pone el nombre de Rocinante. Muy bien, ese va a ser pues su fiel corcel, su corcel importante. ¿Qué más le falta, profe? Le falta pues su armadura, le falta una espada para salir a pelear. Sale del pueblo de La Mancha, va a tener el primer viaje. ¿Cuántos viajes te dije que tenía el Quijote? Ay, Dios mío, de la cabeza. ¿Cuántos viajes te dije? Muy bien. ¿Divididos en cuántas partes? ¿En cuántas partes? Ya, excelente. Dos. El primer viaje va hasta, sale del pueblo de La Mancha, ¿vale? Y consigue pues una posada. En la posada le toca la puerta al posadero, le dice, oye, ¿sabes quién soy yo, no? Yo soy un importante caballero, así que he venido a pasar la noche acá, siéntete dichoso. El posadero pues lo mira y le dice, yo conozco a varios caballeros, pero tú no pareces uno de ellos. ¿De dónde vienes? Le empieza a hacer preguntas y empiezan a discutir. La cosa es que el posadero permite que él pase toda la noche ahí. Incluso nuestro amigo Alonso está tan loco, este es un desgraciado, que va a confundir a una prostituta, ya confunde a una prostituta con una reina y le empieza a coquetear, pues desgraciado, no con una princesa, le empieza a coquetear. Y es ahí donde él pasa toda la noche, pues, en la posada. Al día siguiente, cuando se despierta, el posadero, pues, le dice, tendrás dinero para pagarme, ¿verdad? ¿Cómo me vas a cobrar a mí? ¿Tú no sabes quién soy? Le dice. No me interesa saberlo, yo lo único que quiero es que me pagues la noche. En ese momento, pues, Alonso no sabe qué hacer porque él no tiene dinero y huye, pues, huye desesperadamente. Tenía mucho miedo de que el posadero... Oh, tenía mucho miedo que el posadero lo termine, pues, atrapando. Muy bien, él sigue su camino. Para que sea un caballero, le falta pues qué cosa, le falta su princesa, le falta su musa. Muy bien, ¿quién sería la musa de este hombre? Pues Alonso recuerda de que cuando él caminaba por los campos del Toboso, así se llamaba, del Toboso, ¿ya? Perdón, los campos de Toboso, había conocido pues a una muchacha muy bonita, a una campesina, a una pastorcita, a la cual él le llama cariñosamente Dulcinea, Dulcinea del Toboso. Muy bien, cuyo nombre verdadero era el famosísimo nombre de Aldonza Lorenzo. El Quijote, pues, convierte a Aldonza Lorenzo en su musa. ¿Cómo se llamaba la musa del Quijote? Dulcinea, Dulcinea del Toboso. Y para demostrarle a Dulcinea, oye, ¿Dulcinea existía en la vida real? O sea, en la ficción ya. ¿Dulcinea existía? Lo están matando los perros a estas horas, ¿no? Solo van a hacer chaufa hoy día. Dulcinea, ¿tú qué crees? ¿Existía en verdad? ¿O era un personaje imaginario? ¿Qué crees tú? No existía Dulcinea del Toboso. ¿Ya? Dulcinea del Toboso era sacada, pues mira qué tan loco estaba este desgraciado que incluso había creado pues un personaje, había sacado pues a Dulcinea de su mente, de su cabecita, incluso para demostrarle el amor que él tenía hacia Dulcinea, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito. Como dice el dicho, ¿no? Cuando el perro ladra es porque piedras trae, ¿no? Ojalá pues se traiga, en vez de piedra chela, se traigan los perros por acá. Mucho ladran, ¿bien? Muy bien. Para demostrarle su amor a Dulcinea, ¿ya? Ve a un grupo de vendedores y les dice, díganle a Dulcinea lo hermosa que es. Si no, no los dejo pasar.
Oye, en ese momento, pues, se enfurecen los vendedores. Oye, este loco, ¿qué tiene? ¿Cómo nos va a hablar? ¿Nos va a decir que tenemos que hacer eso? No. Y los hombres, pues, en ese momento se enojan con los hombres se van a enojar con el Quijote. Una vez que se enojan, el Quijote, pues, se pelea con ellos. Y el Quijote termina, pues, por huir. Muy bien, listo. Oye, mientras tanto, a ver, las animaciones están un poquito mal. Acá está. Mientras tanto, ya los amigos del Quijote, el sacerdote, el barbero, están sumamente preocupados por él. Están re preocupados. La sobrina del Quijote también está muy preocupada. Muy bien, y todos se preguntan, oye, ¿qué ha pasado pues con Alonso? No, es que todo es producto de esos libros que lee. Esas novelas tontas de caballeros lo han vuelto así, le dice. ¿Y qué podemos hacer? Hay que quemar los libros, le dice. La única solución que nos queda es quemar sus libros. Y el sacerdote quema los libros, pues, del Quijote. Cuando viene Alonso, se pregunta, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? Mis libros. Obviamente, si tu hermano o alguien va, yo voy a tu casa y empiezo a quemar tus cosas, tú te vas a enojar, ¿verdad? Lo mismo ocurre, pues, con Alonso, y Alonso se vuelve como loco. Alonso, una vez, pues, que está totalmente iracundo, totalmente pues molesto por lo que ha ocurrido, ¿ya? Le dice pues al sacerdote y al barbero qué es lo que ha pasado, pero ellos, ¿no? Ellos les dicen, ¿no? Ellos les dicen, no, que todo es obra del Señor que ha venido montado, de un misterioso hombre que ha venido montado en un dragón, dice, ¿no? Entonces, el Alonso Quijano quiere ir en busca, ¿no? Ahí ocurre pues el segundo viaje, ¿no? Ocurre que este hombre va a ir en busca pues de este hombre montado en un dragón, pero no iría solo, se conseguiría pues a un ayudante, ¿ya? ¿Quién es el ayudante que lo va a atender aquí? ¿Quién es la persona a la cual va a acompañarlo pues en este segundo viaje? Va a ser pues su escudero Sancho Panza. Va a ser su escudero Sancho Panza. Muy bien, Sancho Panza aquí representa el materialismo. ¿Ah? Sancho Panza aquí representa lo que es el materialismo. Sancho Panza le dice a su mujer, ¿sabes qué? Hija, voy a irme un tiempo con este campesino que me ha venido a buscar. ¿Listo? Ya. En ese momento Sancho Panza le dice a su mujer, cuando regrese voy a traer mucho dinero. Así que siéntete tranquila. Y Sancho Panza va con Alonso Quijano, están caminando y a lo lejos pues visualizan dos molinos, los cuales Alonso los confunde como si fuesen dos gigantes, ¿no? Y Alonso piensa pues que los gigantes lo van a atacar, por lo que Alonso ataca primero y Alonso tira, pues el Quijote tira su espada pues en los molinos, ¿no? Y los molinos con las hélices le devuelven a Alonso la espada. Por lo que Alonso dice, no, me están atacando estos desgraciados. Y Alonso se va con todo, pues, contra los molinos. Cuando está peleando contra los molinos, las hélices lo terminan arrojando, lo terminan botando. Y ahí es cuando despierta, pues, en sí, ¿no? Vuelve en sí y dice, oye, estos no son molinos, son gigantes. ¿Cómo se han podido convertir así en molinos? Seguro es obra del hombre misterioso montado en un dragón. Sigue su camino Alonso Quijano y le dice a Sancho, Sancho, regrésate por favor y avísale a mis amigos que estoy bien. Deben estar preocupados. Muy bien. Mientras tanto, mientras que Sancho regresaba pues donde el sacerdote, donde el barbero, Alonso Quijano pues está siguiendo su camino. Ahí es donde se encuentra con un grupo de pastores y los pastores le dicen, Señor, ¿qué hace por acá? Alonso les impide el paso a los pastores y les empieza a hablar de que él es un caballero exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Alonso les dice, ¿no? Alonso les dice, Crisóstomo ha muerto, les dice. Crisóstomo ha muerto. Perdón, discúlpame, los pastores le dicen a Alonso que Crisóstomo ha muerto. ¿Quién es Crisóstomo? Es otro pastorcito, el cual había muerto por Marcela. Marcela era una muchacha muy hermosa que tenía ganado como cancha, ¿ya? Que termina pues, vistiéndose como, mira, era tanta la belleza que producía que termina vistiéndose como mujer, para que los otros pastores no se logren enamorar mucho de ella, ¿no? Y Marcela acude pues al entierro de Crisóstomo.
Alonso también va al entierro de Crisóstomo y en el camino todos los pastores pues le están comentando la historia de Crisóstomo. Sigue el camino nuestro amigo Cervantes. Cuando regresa, después del encargo que le había dado Alonso a Sancho, cuando él regresa pasa por la posada. Muy bien. El caballo de... ¿Cómo se llamaba el caballo del Quijote? El caballo de Sancho Panza, Rucio. ¿Cómo se llamaba el caballo? Un ratito, perdón. El caballo de Sancho Panza, Rucio, ¿ya? Muy bien. Oye, es en ese momento cuando Rocinante regresa, se encuentra con el posadero y el posadero logra reconocer pues este caballo, ¿no? Y le dice, ya sé, seguro tú eres del amigo del que hice ser caballero, dile que me pague. Y se enfrenta, pues el posadero le empieza a reclamar a Sancho sobre la deuda que tenía el Quijote, y al no tener dinero Sancho, los dos se enfrentan a duelo, los dos empiezan a mecharse pues todo berracos. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Rocinante? Rocinante se encuentra con un caballo de un grupo de vendedores, un caballo pues de verdad, ¿no? Y Rocinante pues le busca la pelea y los dos se empiezan a mechar. Ahí es donde se mete Sancho, Sancho se sube pues a Rocinante y escapa, ¿no? Hasta que va a llegar a donde está pues el Quijote. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo con el Quijote? El Quijote sigue su camino. A lo lejos visualiza ya un grupo pues de nubes, ¿no? Las cuales se convierten en un ejército. Y piensa Alonso que lo van a atacar a él. Piensa que lo van a atacar, por lo que él, todo berraco, empieza a atacarlas primero. Pero no eran nubes, no era un ejército. Lo que eran en verdad, ¿qué fue? Era un grupo de ovejas. ¿Vale? Y los pastores, muy enfurecidos, ¿no? Lo buscan a Alonso y lo empiezan a golpear. Él, mientras está escapando, en el camino se encuentra con un grupo de prisioneros. Alonso los detiene y le dice, ¿por qué escapan? Les empieza a contar, yo soy un caballero, tengan confianza hacia mí, les dice. Y los prisioneros le dicen pues que están huyendo. Ahí Alonso se encuentra con los soldados que están persiguiendo a los prisioneros y se mecha con los soldados, haciendo pues de que estos puedan escapar. Y los soldados pues le dicen, no, acabas de hacer escapar a un grupo de bandoleros, vas a ser detenido, le dicen. Y de lo que estaba furioso, Alonso pues empieza a tener mucho miedo. Alonso se va a lo más profundo del bosque. Es en ese momento cuando, perdón, a lo más profundo de las montañas. Es ahí cuando está buscando, cuando se encuentra con Sancho. Se encuentra con Sancho y se van hasta adentro. Encuentran una olla de tesoro, por lo que deciden enterrarla. Mientras que están dirigiéndose a enterrar el tesoro, encuentran un grupo de pastores que le dicen lo siguiente, oigan, tengan mucho cuidado, porque hay un niño que está loco. ¿Quién es ese niño? Cardenio. Cardenio es un niño que dice ser hijo de duques, pero ¿qué había pasado? Fernando era un hijo de duques. Él estaba enamorado de una pastorcita que se llamaba Dorotea, pero no podían estar juntos porque Fernando pues era rico, ¿no? Era de la nobleza, mientras que del pueblo, un plebeyo, una plebeya era pues Dorotea. Entonces no se le ocurre otra idea a Fernando que decirle a Cardenio, quien era hijo de pastores, a decirle lo siguiente, oye, cambiamos de padres y Cardenio acepta, por lo que Cardenio pasa a ser hijo de duques, mientras que Fernando pasa a ser hijo de pastores para conquistar a Dorotea. Pero Fernando termina abandonando a Dorotea porque conoce a Lucinda. ¿Y quién era Lucinda? El crush de Cardenio. Una vez que Fernando conoce a Lucinda, se termina enamorando de ella y se queda con Lucinda. Por eso es que Cardenio enloquece y Cardenio está loco. Muy bien. Sancho, es ahí cuando Alonso le pide a Sancho lo siguiente, Sancho, regrésate por favor y dale esta carta a mi Dulcinea, quien debe estar muy preocupada por mí. Regrésate a la Mancha, dile a Dulcinea que yo, su caballero, la estoy esperando, que la extraño, que la amo mucho. Pero ¿qué puedo poner en la carta? Dice Alonso, ¿no? Si ni siquiera sé cómo es, dice, ¿no? Entonces se imagina, pues, ¿no? Se imagina en ese momento. Por lo que Alonso regresa, mientras que Alonso está pues escuchando toda la historia de Cardenio. Se regresa a La Mancha a entregarle pues la carta a Dulcinea
y es interceptado pues ¿por quién? Por el cura y el barbero. Y le preguntan, oye, ¿qué fue del Quijote? ¿Qué fue de Alonso? Su sobrina está que pregunta y pregunta por él. Ah, sí, sí está bien, solo que, como te digo, sigue pues con su locura, ¿no? Mm, su sobrina y su ama de llaves estaban tan preocupadas por él, ¿ya? Que van a ir en busca de Alonso para poderlo traer. Es ahí cuando aparece pues ya el caballero de la noche o el caballero de los espejos. ¿Quién? Sansón Carrasco. Sansón Carrasco era un bachiller, ¿ya? Sansón Carrasco era un bachiller, el cual va a ser la persona que le termine quitando la locura a Alonso Quijano. ¿Ya? Muy bien. Oye, cuando está de regreso, Sancho se encuentra pues con quién? Sancho se encuentra con Cardenio, el barbero y el loco también, el barbero y el cura también, por lo que Cardenio les termina de contar su historia. Sancho se va, Sancho se va en busca del Quijote. Sus amigos, su ama de llaves y su mamá, perdón, y su sobrina están pues, tienen mucho miedo por Alonso, por lo cual, al encontrarse con Cardenio, también se encuentran con Dorotea y entre todos planean lo siguiente. Se les prendió el foquito y Dorotea le dice ya, yo los voy a ayudar. Hay que regresarlo de nuevo a la Mancha. Yo los ayudo. ¿Cómo? Yo me voy a hacer pasar por una princesa. Yo soy la princesa Micomicona, le dice. ¿Ya? Voy a pedir la ayuda de un caballero. Y así lo vamos a llevar a casa. Ya, está bien, decían pues el cura, el sacerdote, el barbero, ¿no? Encuentran al Quijote, viene Sancho y Dorotea se presenta. Dorotea les dice, ¿qué tal? Buenas noches, caballeros, era ya tardecito. ¿No? Yo soy la princesa Micomicona y necesito de la ayuda de un caballero, la cual me pueda brindar para poder liberar a mi reino. Alonso dice, te ayudaría, pero soy comprometido, estoy casado con Dulcinea del Toboso. ¿No? Toda la vida los hombres así de fieles. Dulcinea, perdón, Dorotea le dice, no, no te preocupes, solo quiero que me ayuden a liberar a mi pueblo. Agarra a Dorotea y le dice, no, ya yo soy la princesa Micomicona, que esto que el otro. Por lo que Alonso le dice, está bien, te ayudaremos. Muy bien. Todos de regreso, ya todos de regreso, se reúnen en la posada. Cancelan la deuda del posadero, incluso hay dinero de sobra, por lo que organizan todo un banquete. Muy bien. El banquete pues acaba de la peor manera, porque en ese momento Alonso le pregunta a Sancho si le había entregado la carta a Dulcinea que le mandó, y Sancho le miente diciéndole que sí. Aparece Fernando. Fernando era hijo realmente de duques o de pastores. Fernando, ¿era hijo realmente de duques o de pastores? De Duques. Muy bien. Fernando estaba enamorado en un comienzo de quién? De Dorotea, ¿cierto? Pero terminó pues enamorándose de Lucinda. Oye, en ese momento Fernando dejó a Lucila y miró a Dorotea, la reconoció y le dijo, no, esto es imposible. Corrió a los brazos de Dorotea. Fernando buscó en la posada pues alojamiento cuando se encuentra Dorotea y le dice, Dorotea de mi amor, cómo te has podido ir? Y esto, ahí descubren la mentira, y Sancho le dice, no eres una princesa, por lo que Alonso se enoja nuevamente, pero el enojo se le va a pasar, se va a convertir en susto. ¿Por qué? Porque aparecieron los soldados y le dicen, traemos una orden de arresto contra el que hizo liberar a los prisioneros. La gente pues reclama y le dice, no, ustedes no pueden hacer esto, que es imposible. ¿Pero por qué? Porque él está loco, él está mal. No, no, que esto, que el otro. No, sí, entonces llévenselo. No lo podían llevar a Alonso, por lo cual se les prende el foquito a Sancho y a Alonso. Aquí me faltaba poner esto. ¿Me regalas un segundo nada más, por favor? Descanso la boca. Aquí aparece nuestro amigo bachiller. ¿Quién era profesor del bachiller? Sansón Carrasco, ¿ya?
Y me barre mucho perro ahí. Muy bien, listo. Gracias. Como te estaba mencionando entonces, al Quijote le dicen, no, ustedes no le pueden hacer eso, ¿no? Ya entonces regresense. Entonces, como no quería regresar el Alonso Quijano, le dicen, ya que tú eres un caballero, se le prenden por el foquito y Sancho le dice, ya que tú eres un caballero, tienes que enfrentarte. ¿Con quién? Con Sansón Carrasco, el caballero de los espejos, el bachiller. Sansón Carrasco y el Quijote se van a enfrentar. Es ahí cuando Sansón Carrasco, en el primer encuentro era el caballero, pues, el caballero de la noche. En la segunda parte de que se encuentran, se convierte en qué? En el caballero de los espejos. Se vistió totalmente de espejos, ¿no? Para poder atacar a Alonso. Y Alonso le dice, no, pero este es un rival muy fácil. Yo necesito rivales así, que sean pues temidos, ¿no? Pero bueno, está bien, lo venceré. Y los dos se enfrentan. Cuando se enfrenta Sansón Carrasco a Alonso Quijano, ¿ya? Pierde y Alonso Quijano termina pues volviendo en sí, o sea, Sansón Carrasco lo ayudó para que desapareciera pues toda su locura. Es ahí cuando en La Mancha le dicen, toma tus libros de caballería, mis libros de caballería, pero a mí no me gusta lo caballeresco, le dice. ¿Cómo que no? Le dice. Ya Alonso había vuelto en sí, ¿no? Alonso en ese momento Alonso en ese momento le dice, no, yo soy un viejito, yo no estoy para pelear, yo no estoy para esas cosas. Alonso ya había vuelto en sí. Cuando nuestro amigo Sancho es la persona que parece ahora que está loca. O sea, los papeles se van a invertir, porque una vez que Alonso vuelve en sí, la persona cuerda vendría a ser ahora ¿quién? Sancho Panza. ¿Listo? Muy bien. Y colorín colorado, este cuento acabado. Muy bien, ya nos hemos pasado 10 minutos ya. Rápidamente, El Quijote de la Mancha, ¿ya? ¿A qué género pertenece? Al género narrativo. ¿Qué especie es? Es una novela de caballería. Corriente literaria, el Renacimiento español. ¿Ya? Los escenarios, La Mancha, el Camino Real, Andalucía, el Campo de Montiel. Estructura, 2 partes, 3 viajes. Muy bien, en la primera parte contiene 52 capítulos, en la segunda 72. El narrador, acá hay un narrador múltiple, por eso es precursora de la novela moderna. Cide Hamete Benengeli es un narrador imaginario. Él es el narrador imaginario, el traductor morisco, el autor implícito y los propios personajes quienes son narradores de sus historias. Muy bien, ¿cuáles son los temas? El enfrentamiento del mundo presente y el mundo caballeresco medieval. ¿Cómo así? Aquí destaca lo que nosotros llamamos el idealismo versus el realismo, ¿no? El ser o el parecer, que ya te había comentado. El amor, la soledad, la vejez, el ideal político. Aquí el amor se ve reflejado con Dulcinea del Toboso, ¿sí? Su presencia es clave, porque toda la trama se sitúa en ella, ¿no? En el amor que siente Alonso hacia ella, la soledad por parte de la vejez, es un hidalgo cincuentón, pues nuestro Alonso Quijano. El tema literario. Por lo que respecta al tema literario, este se hace presente en los escrutinios y en los diálogos literarios, en los cuales se va a presentar las ideas cervantinas en la oposición de la historia y la novela y otros asuntos, te dice. También aparece pues la novela como es, el tema de la novela como es la libertad, la justicia, la familia, la amistad, etcétera, ¿no? Porque todos se preocupan porque Alonso vuelve en sí. Cada uno tiene una correspondencia con los personajes. Y los personajes principales, ahí lo tienes, Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha, y al gran Sancho Panza, entre otros, Dulcinea del Toboso, el Barbero, tienes al cura, tienes a Cide Hamete Benengeli, a Sansón Carrasco, el Posadero, la sobrina del Quijote, el ama de llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, listo. Y como dijo Periquito, yo me quito. ¿Ya? Muy bien, y eso sería todo lo referido al Quijote.